Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Ezequiel, el capítulo 18. Recibí de nuevo las palabras de Yahvé. Me dijo, ¿qué significa este proverbio que ustedes dicen en la tierra de Israel? Los padres comieron uvas ácidas, pero fue a los hijos a quienes les dio de enterar. Tan cierto como que yo vivo, afirma el soberano Señor Yahvé, ya no seguirán usando este dicho en Israel. Miren, todas las almas me pertenecen, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo me pertenecen. El alma que peca es la que morirá. Supongamos que un hombre es justo y hace lo que es justo y correcto. No come lo que se sacrifica a ídolos en las montañas, no levanta su mirada hacia los ídolos repugnantes de la casa de Israel, no comete adulterio con la esposa de su prójimo, ni tiene relaciones sexuales con una mujer que está con la menstruación. No maltrata a nadie, sino que le devuelve a su deudor lo que éste le dio como garantía. No le roba a nadie, sino que le da su propia comida al hambriento y viste al que no tiene ropa. No presta cobrando intereses ni sacando beneficio, sino que evita actuar injustamente. Juzga con verdadera justicia los asuntos entre dos hombres. Siempre anda según mis estatutos y obedece mis decisiones judiciales, a fin de actuar fielmente. Un hombre así es justo y sin duda seguirá viviendo, afirma el Señor soberano Yahvé. Pero supongamos que él tiene un hijo que es ladrón o asesino, o que hace alguna de estas otras cosas. Aunque el padre no haya hecho nada de esto, come lo que se sacrifica a ídolos en las montañas, comete adulterio con la esposa de su prójimo, maltrata al necesitado y al pobre, roba, no devuelve una garantía, levanta la mirada hacia los ídolos repugnantes, practica cosas detestables y presta cobrando intereses y sacando beneficios. Ese hijo no seguirá vivo por todas las cosas detestables que ha hecho. Sin falta tendrá que morir. Será responsable de su propia muerte. Por otro lado, supongamos que un padre tiene un hijo que ve todos los pecados cometidos por su padre y, aunque los ve, no hace lo mismo. No come lo que se sacrifica a ídolos en las montañas. No levanta la mirada hacia los ídolos repugnantes de la casa de Israel. No comete adulterio con la esposa de su prójimo. No maltrata a nadie. No se queda con lo que le han dado como garantía. No roba nada. Le da su propia comida al hambriento y viste al que no tiene ropa.
No oprime al pobre, no presta cobrando intereses ni sacando beneficios. Cumple con mis decisiones judiciales y anda según mis estatutos. Un hombre así no morirá por el pecado de su padre, sin duda él seguirá vivo. En cambio, su padre, como se dedicó al fraude, robó a su hermano e hizo lo que estaba mal en medio de su pueblo, morirá por su pecado. Pero ustedes dirán, ¿por qué no cargar el hijo con la culpa del pecado del padre? Como el hijo ha hecho lo que es justo y recto y ha cumplido y obedecido mis estatutos, sin duda seguirá vivo. El alma que peca es la que morirá. El hijo no carga con la culpa del pecado del padre, y el padre no carga con la culpa del pecado del hijo. La justicia del justo se le tomará en cuenta solo a él, y la maldad del malvado se le tomará en cuenta solo a él. Ahora bien, si alguien malvado abandona todos los pecados que ha cometido, obedece mis estatutos y hace lo que es justo y recto, sin duda seguirá vivo, no morirá. No se le tendrá en cuenta ninguna de las ofensas que haya cometido. Seguirá vivo por hacer lo que es justo. ¿Acaso me causa algún placer la muerte de alguien malvado? Afirma el Señor soberano Yahvé. ¿Acaso no prefiero que abandonen sus caminos y siga viviendo? Por otro lado, si alguien justo renuncia a su justicia y actúa mal, si hace todas las cosas detestables que hace el malvado, ¿seguirá vivo? Ninguno de sus actos justos será recordado. Morirá por su infidelidad y por el pecado que haya cometido. Pero ustedes dirán, ¿el camino de Yahvé es injusto? Escucha, por favor, oh casa de Israel. ¿Es mi camino el que es injusto? ¿Acaso no son los caminos de ustedes los que son injustos? Si alguien justo renuncia a su justicia y actúa mal, muere por eso, morirá por sus propias malas acciones. Y si alguien malvado abandona la maldad que ha cometido y comienza a hacer lo que es justo y recto, conservará su propia vida. Si se da cuenta de todas las ofensas que ha cometido y las abandona, sin duda seguirá vivo y no morirá. Pero la casa de Israel dirá, el camino de Yahvé es injusto. Oh casa de Israel, ¿de verdad son mis caminos los que son injustos? ¿Acaso no son los caminos de ustedes los que son injustos? Por lo tanto, juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, afirma el Señor soberano Yahvé. Abandonen, sí, abandonen por completo todas sus ofensas, para que éstas no sean obstáculo que los hagan culpables de muerte. Líbrense de todas las ofensas que han cometido y consigan un corazón nuevo y un espíritu nuevo, pues, ¿por qué deberían morir, oh casa de Israel? No me causa ningún placer la muerte de nadie, afirma el Señor soberano Yahvé. Así que regresen a mí y vivan. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de mi Padre Dios Yahvé. De la lectura que hemos escuchado el día de hoy, tú y yo, ¿qué es lo que nos quiere decir para nuestra propia vida, hermanos? Hoy la palabra de Dios nos habla de dos cosas que son muy importantes. Nos habla si realmente tú o yo tenemos que cargar las culpas de otra persona.
ya sea de nuestros hijos, ya sea de nuestros hermanos, ya sea de nuestros padres, ya sea de un amigo. Tú y yo tendremos que cargar con esas culpas o en viceversa. Alguien tendrá que cargar con nuestras propias culpas que hemos cometido en nuestra propia vida. Hoy Dios nos lo explica y nos lo aclara claramente para que entendamos y comprendamos cómo Dios es justo en su justicia. Porque la justicia de Dios es una justicia incorruptible. Es una justicia que no se vende por nada. Es una justicia que no se puede comprar a ningún precio. La única manera de poder ganar la justicia que Dios quiere que nosotros tengamos es haciendo las cosas correctamente y como se tienen que hacer, hermanos. No es como en este mundo que la justicia se vende y se compra y se hace muchas cosas con la justicia de este mundo. Sí, la justicia de este mundo es corruptible, se compra. El que tiene más poder y más dinero compra la justicia y hace lo que quiere. Pero hoy Dios nos dice que la justicia de Él no es igual a la justicia de este mundo, hermanos. Que nos quede bien claro. Porque la justicia de Dios no se puede comprar. La justicia de Dios se gana, grábatelo bien, la justicia de Dios se gana haciendo las cosas correctamente como Dios quiere y no más, hermanos. Porque Dios hoy nos habla de eso. Y nos habla y nos dice que a cada uno nos va a juzgar de acuerdo a nuestros actos de vida y al camino de nuestra vida. Y sobre eso nos va a dar lo que cada uno nos merecemos, hermano. Pero Dios nos advierte y nos dice con su hermosa y bella palabra que a Él no le gusta que ningún pecador muera. Que a Él no le gusta que nadie muera. Él no se alegra con la muerte de nadie, hermanos. Ni de un pecador, ni de un justo. Él no se alegra con la muerte. Él se alegra con la vida de cada uno de nosotros. Y es a lo que nos invita día a día. A que vivamos una vida. A que vivamos nuestra vida. Pero la vivamos correctamente como Él nos la está diciendo. Porque Él nos dice que nos alejemos de todo lo malo que hemos hecho para que no sea tropiezo y causa de nuestra muerte, hermanos. Estamos a tiempo, hermanos. Estamos a tiempo de cambiar todo aquello que hemos hecho malo y hacer las cosas correctas para que así podamos vivir como Dios quiere. Porque vuelvo a decirte, hoy Dios nos habla y nos dice que su justicia no es como la justicia de este mundo, hermanos. No, 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 no. La justicia de este mundo está corrompida, está podrida. Esta justicia de este mundo se compra y lo hemos visto todos con nuestros propios ojos, hermanos. Pero la justicia de Dios no se compra. La justicia de Dios se gana, que es muy diferente. No se compra, se gana, haciendo las cosas correctamente como Él quiere que las hagamos, mis hermanos. Y también nos dice hoy en su palabra que Él es el dueño de la vida del hijo como de la vida del padre, la vida de la hija como la vida de la madre. O sea, Él es el Padre de nuestras vidas y nos advierte que el único que morirá será el pecador. Y Dios no quiere que nosotros vayamos por ese camino. Por eso nos habla y nos dice y nos aconseja cómo debemos de actuar y cómo debemos de hacer las cosas, hermanos. Pero dejemos que la palabra de Dios nos vaya diciendo y hablando las cosas. Dice la palabra de Dios. Fíjate bien cómo empieza diciendo, nos dice: miren todos ustedes, todas las almas me pertenecen a mí. Todas las almas le pertenecen a Dios, hermanos. Y Dios nos lo dice. Y por lo mismo que le pertenecen a Él, Él quiere que todas las almas se salven. No quiere que ningún alma se pierda, hermanos. Por eso es que nos habla y nos dice y sigue diciendo: tanto el alma del Padre como el alma del Hijo me pertenecen. El alma que peca es la única que morirá. Ojo, hermanos. Todas las almas a Dios le pertenecen. Y Dios no quiere que ningún alma se pierda. Dios no quiere que ningún alma muera. Dios quiere que todas las almas vivan.
pero afirma y nos dice claramente en su palabra: yo quiero que todos vivan, no quiero que nadie muera, pero también les digo y entiendan y comprendan que el alma que peca es la única que morirá. El alma que peca, hermanos. Tú dirás, pues entonces está un poco complicado porque todos pecamos. Claro que sí, hermanos, todos pecamos y Dios lo sabe. Por eso es que nos habla y nos invita a que nos alejemos y corrijamos nuestra vida ahorita que estamos vivos, hermanos. Sí es cierto. Si nos ponemos a ver, todas las almas y todos los seres humanos pecamos. Sí es cierto. Pero Dios nos dice y nos invita: retírate de todo eso. Retírate de lo malo que has hecho y haz lo que es bueno. Porque va a seguir diciendo la palabra de mi Padre Dios Yahvé. El alma que peca es la única que morirá. Supongamos que un hombre es justo y hace lo que es justo y correcto. Nos está hablando Dios de un hombre que es justo y hace lo que es justo y correcto como Dios quiere que lo hagamos. ¿Qué pasa con ese hombre? Dice la palabra de Dios: ese hombre no come lo que se sacrifica a ídolos en las montañas. No levanta la mirada hacia los ídolos repugnantes de la casa de Israel. Él no comete adulterio con la esposa de su prójimo, ni tiene relaciones sexuales con una mujer que está con la menstruación. No maltrata a nadie, sino que le devuelve a su deudor lo que éste le dio como garantía. No le roba a nadie, sino que le da su propia comida al hambriento y viste al que no tiene ropa. No presta cobrando intereses ni sacando ningún beneficio, sino que evita actuar injustamente. También es una persona que juzga con verdadera justicia los asuntos entre dos hombres. Siempre anda según mis estatutos, según los caminos que Dios nos está diciendo que tenemos que ir caminando, hermanos. Y obedece mis decisiones judiciales, obedece lo que yo le estoy diciendo, a fin de actuar fielmente. Un hombre así es justo y sin duda vivirá. Un hombre así, hermanos, dice la palabra de Dios que es justo y sin duda vivirá, porque así lo afirma el Señor soberano. Ya. Esa es una persona justa, como Dios quiere que actuemos todos nosotros en esta vida. Y nos lo habla y nos lo dice, para que tú y yo nos alejemos del mal camino y nos vayamos por el camino correcto que Dios quiere que tú y yo caminemos, hermanos, para que así podamos vivir. Porque Dios no se alegra con la muerte de nadie. Dios se alegra con la vida de cada uno de nosotros, pero no con la muerte. Y por eso Dios nos habla y nos habla y nos dice, porque Él quiere que vivamos, hermanos. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas y a pesar de todo lo malo que cometemos, Dios quiere que tú vivas, hermanos, porque Dios te ama. Por eso quiere que vivas, porque el amor de Dios es tan grande y tan inmenso, que todo lo malo que tú has hecho, que todo lo malo que yo he hecho, Dios quiere que nos alejemos para que vivamos. Y nos habla y nos dice, sé que has hecho cosas monstruosas, sé que has pecado, sí lo sé, pero a pesar de eso quiero que vivas y te invito a que te alejes de eso malo que has hecho, que te alejes del camino malo que llevas y te vengas al camino correcto, que es el que yo te estoy marcando, porque yo quiero que tú vivas, porque yo te amo. Y la única manera de poderte salvar es invitándote a que te alejes del mal camino y te vengas al camino que yo te estoy indicando para que así puedas vivir. Y así nos habla y así nos dice, hermanos, día tras día en diferentes maneras. Y sigue diciendo la palabra de mi Padre Dios Yahvé. Pero supongamos
que el que tiene un hijo que es ladrón o asesino, o que hace alguna de estas otras cosas, aunque el padre no haya hecho nada de esto. Come lo que se sacrifica a ídolos en la montaña, comete adulterio con la esposa de su prójimo, maltrata al necesitado y al pobre, roba, no devuelve una garantía, levanta la mirada hacia los ídolos repugnantes, practica cosas detestables y presta cobrando intereses y sacando beneficio. Ese hijo no seguirá vivo. Por todas las cosas detestables que ha hecho, sin falta tendrá que morir. Será responsable de su propia muerte. Nos pone el ejemplo de un hijo, para que entendamos y comprendamos lo que nos dice en la parte de arriba de la lectura, que solamente el pecador morirá. Pero también aquí en este pedacito nos dice que nadie puede cargar con la culpa de otra persona. Tú, hermano, no puedes cargar con la culpa ni de tu hijo, ni de tu esposa, ni de tu hermano, ni de tu mamá, ni de tu papá, ni del amigo, de nadie puedes tú cargar con la culpa de Dios. Cada uno de nosotros carga y es responsable de sus propias culpas y actos que ha hecho en esta vida. Eso es lo que hoy Dios nos dice. Por eso dice que Él te juzgará por lo que tú has hecho, no por lo que nadie más ha hecho. Dios no te va a juzgar por lo que hizo tu hermano. No, hermanos. Ni tampoco eres culpable por lo que hizo tu hermano. No, hermanos. Tú no eres culpable. Cada quien es culpable de sus propios actos que hace. Que te quede bien grabado. Por eso es que Dios nos invita a cada uno de nosotros a que tú, personalmente, tú, hermano, tú te alejes del mal camino, que tú cambies y dejes todas esas cosas malas que has hecho. Tú, personalmente tú, y te vengas al camino correcto que Dios quiere que sigamos, tú, hermano. Porque cada quien es culpable de lo que hace y nada más, hermano. Nadie es culpable de nada más que de lo que tú haces. Por eso es que hoy Dios nos dice, sí es cierto, el pecador es el que morirá, pero también te digo, tú no eres culpable de lo que tu hermano, tu hijo, tu esposa, tus padres, tu amigo, otra persona que ha hecho, tú no eres culpable. Tú eres culpable de lo tuyo, de lo que tú has hecho. Por eso es que hoy te hablo a ti, porque te amo a ti, hijo. Porque quiero que tú vivas y no quiero que eso malo que has hecho sea un tropiezo al final de tu camino y te cause la muerte. No quiero eso. Por eso te estoy diciendo, aléjate del mal camino. Aléjate de eso malo que has hecho y haz lo bueno. Porque sigue diciendo la palabra de mi Padre Dios. Por otro lado, supongamos que un padre tiene un hijo que ve todos los pecados cometidos por su padre y, aunque los ve, no hace lo mismo, no hace lo que el padre. ¿A qué nos está diciendo esto? A que tú no debes de hacer lo que hace otra persona, hermanos. No. Dios no quiere que tú seas un títere. Perdón por la palabra, pero es la verdad. Dios no quiere que seas tú un títere que estés haciendo lo que las demás personas hacen. No, hermano. Lo que tú haces, tú lo haces. Pero nunca hagas las cosas que otros hacen. O las hagas porque el otro las hizo. No, hermano. Porque Dios no quiere eso. Lo que tú haces, tú lo haces. Y no lo hagas porque aquel lo hizo. Porque aquí dice la palabra de Dios y nos lo está diciendo bien claramente. Por otro lado, supongamos que un padre tiene un hijo que ve todos los pecados que ha cometido su padre. Que ve todo lo malo que ha hecho su padre. Lo ve el hijo. Pero dice la palabra de Dios. Y aunque los ve, él no hace lo mismo. Aunque los ve, él no lo hace. Porque Dios no quiere que hagas las cosas que hace otra persona. Porque no quiere que seas un títere.
manipulado por las demás personas en tu vida, hermano. No. Dios quiere que tú vivas tu propia vida, tú. Que tus decisiones que tomes sean tuyas y nada más tuyas. Y no porque vi a aquella persona que hizo eso, yo también lo voy a hacer. No, mi hermano. No cometas eso. También hoy Dios nos habla y nos dice, fíjate cómo Dios, la palabra de Dios es clara y nos habla para que entendamos y comprendamos. Si tú eres una persona que hace las cosas que hacen los demás porque tú las ves que las hicieron, aquella persona hizo aquello y tú lo haces porque lo vistes y todo eso, hermanos, no. Dios dice que no. Dios no quiere que tu vida sea manipulada por las cosas que hacen otras personas, no. Ni quiere que tu vida sea como un títere manipulada por las demás personas que hacen las otras cosas y tú también, vas a hacer aquellas cosas que él hizo. No, hermano, no. Dios quiere que tú vivas tu vida, que tú tomes tus decisiones en tu propia vida, tú. Y no las tomes porque viste a aquella persona lo quiso y ahí vas a también a hacerlo. No, que te quede bien claro, hermano. Dios no quiere que tú seas un títere manipulado. Y Dios no quiere que la gente maneje tu propia vida por las cosas que hacen ellos y tú las vayas a hacer. No, hermano. Dios quiere que tú vivas tu propia vida y que tú seas responsable de tu vida tomando tú tus propias decisiones. Porque al final de la vida, dice la palabra de Dios, que a ti te va a juzgar por lo que tú hiciste. Y qué triste sería que te juzgara Dios por lo que tú hiciste, pero agarrado de que aquella persona lo hizo. No, hermano. Eso no es correcto. Que te vayan a juzgar por algo que tú hiciste, pero porque tú lo hiciste porque viste a aquella persona que lo hizo. Y como tú lo viste que lo hizo, ahí tú también vas a hacerlo. No. Que quede claro, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. No come lo que sacrifican a ídolos en las montañas. No levanta la mirada hacia los ídolos repugnantes de la casa de Israel. No comete adulterio con la esposa de su prójimo. No maltrata a nadie. No se queda con lo que le han dado como garantía. No roba. Le da su propia comida al hambriento y viste al que no tiene ropa. No oprime al pobre. No presta cobrando intereses ni sacando beneficios. Cumple con mis decisiones judiciales y anda según mis estatutos. Un hombre así no morirá por el pecado de su padre. ¿Te fijas? Un hombre así no morirá por el pecado de otra persona. No. Sigue diciendo la palabra de Dios. Sin duda, él seguirá vivo. En cambio, su padre, como se dedicó al fraude, al robo de su hermano, e hizo lo que está mal en medio de su pueblo, él morirá por su propio pecado. Fíjate, viene por su propio pecado. Así de que tú no eres culpable de lo que la otra persona haga. No te eches la culpa. Tú eres culpable de lo que tú haces. De eso sí eres culpable. Y Dios te invita hoy a que dejes todo eso y a que vuelvas al camino correcto que Dios está marcando. ¿Para qué? Para que vivas, hermanos. Dios nos habla y nos dice en su palabra, porque quiere que vivamos. Y la salvación está en las palabras que Dios nos dice día a día por medio de su palabra que nos habla, mis hermanos. Que te quede bien claro. Dios nos habla porque nos ama y no quiere que muramos. Y nos dice cómo tenemos que hacer las cosas para que tú y yo vivamos, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pero ustedes dirán, ¿por qué no carga el Hijo con la culpa del pecado del Padre? Ustedes pueden decir, pero ¿por qué no carga con la culpa del Padre? ¿O por qué no carga con la culpa de aquel? Hoy Dios te dice, como el Hijo ha hecho lo que es justo y recto y ha cumplido y obedecido mis estatutos, sin duda Él seguirá viviendo. Porque Él hizo lo que es justo y no carga con los pecados o las culpas de otra persona. Tú haz lo que es justo y correcto a los ojos de Dios y olvídate de lo que las demás personas hacen. Porque muchas veces cometemos ese error.
Nos fijamos en lo que las demás personas hacen y nos lo cargamos a nosotros. Y no. Dios te dice hoy, no, hermano, hoy Dios te invita a que tú personalmente, hagas lo que es correcto y te olvides de lo que las demás personas hacen. Tú haz lo que es correcto ante los ojos de Dios para que tú vivas. Y sigue diciendo la palabra de Dios. El alma que peca es la que morirá. El alma que peca, hermanos. El Hijo no carga con la culpa del pecado del Padre, y el Padre no carga con la culpa del pecado del Hijo. Ninguno de los dos cargan con la culpa ni de él ni de aquel. Cada quien carga con sus propias culpas, mis hermanos. Y es en lo que sí nos tenemos que fijar, en nuestras culpas que hemos cometido, y alejarnos de ahí y volver al camino que Dios nos está marcando para que podamos vivir, que es haciendo lo correcto ante Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios. La justicia del justo se le tomará en cuenta solo a él, y la maldad del malvado se le tomará en cuenta solo a él. La maldad del malvado solamente se le tomará en cuenta a él y a nadie más. Y lo que hizo justo el hombre se le tomará solamente en cuenta a él y nada más, hermanos. Dice ahora bien, si alguien malvado abandona todos los pecados que ha cometido, aquí nos está hablando a mí y a ti, hermanos, porque somos pecadores. Tú y yo somos pecadores y tenemos que reconocerlo, hermano, porque si no lo reconocemos estamos en un grave error. Y Dios sabe que tú y yo somos pecadores, pero Dios nos dice, no te preocupes, hoy yo te hablo y te digo, sé que eres pecador, pero fíjate bien. Ahora bien, si alguien malvado abandona todos los pecados que ha cometido, obedece mis estatutos y hace lo que es justo y recto, sin duda seguirá viviendo y no morirá. Que eso es a lo que Dios nos invita, porque yo y tú somos pecadores. Y Dios nos invita a que abandonemos todos esos pecados y sigamos los estatutos y hagamos lo que es justo y correcto ante los ojos de Dios para que podamos vivir. Porque te aclaro, Dios no quiere que tú mueras, quiere que tú vivas, hermano, porque Dios te ama, porque tú le perteneces a Dios y por ese amor Dios quiere que tú vivas, hermano. Pero si tú no cambias, si tú no te alejas de esos malos y de esos pecados que has cometido, hermano, dice la palabra de Dios que entonces tú morirás. Y sigue diciendo la palabra de Dios. No se le tendrá en cuenta ninguna de las ofensas que haya cometido, porque se alejó y se arrepintió de todo lo malo e hizo lo justo. No se le tomará ya en cuenta eso, dice la palabra de Dios, sino que seguirá vivo por hacer lo que es justo. Y es el cambio que Dios quiere que tú y hagamos, que nos arrepintamos y nos retiramos de todo lo malo y hagamos lo que es justo. ¿Acaso me causa algún placer la muerte de alguien malvado? ¿Tú crees, hermano, que a Dios le causa placer el que se muera un malvado? Por muy malo que sea, así sea el peor de este mundo, a Dios no le causa un placer. Un ejemplo muy simple para que entendamos. ¿Tú crees que a una madre le causa un placer que su hijo se muera? Por muy malo que sea, no le causa un placer, hermano. Es un dolor inmenso. Pues ese mismo dolor lo siente Dios. Por eso dice la palabra de Dios, ¿acaso me causa un placer la muerte de alguien malvado? Afirma el Señor soberano Yahvé. ¿Acaso no prefiero que abandone sus caminos y siga viviendo? Fíjate bien, hermano. A él no le causa la muerte del malvado. Pero sabe Dios que si esa persona no cambia, no se arrepiente y no se aleja de lo malo, va a morir. Pero dice la palabra de Dios, ¿acaso yo no prefiero que abandonen sus malos caminos y sigan viviendo? Es a lo que Dios nos dice. Dios no quiere nuestra muerte por ningún motivo. Aunque seamos malos, Dios no quiere que muramos, hermanos. Entendamos y comprendamos el grande amor de Dios que nos tiene a toda la humanidad, a todos, hermanos. Y por ese grande amor, Dios nos dice hoy, y te lo dice a ti, y me lo dice a mí.
¿Acaso no prefiero que tú, que eres malvado, tú que eres pecador, tú que has cometido muchos errores, acaso yo no prefiero que mejor abandones todos esos pecados, todo eso malo que has cometido, que te arrepientas y te transformes y que sigas mis caminos para que así sigas vivo? Claro que sí, es lo que Dios nos pide. Abandona todo eso malo que has cometido, arrepiéntete y sigue mis caminos que son rectos y correctos para vivir, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Por otro lado, si alguien justo, fíjate bien, aquí va, por otro lado, ya nos habló del malvado, ahora nos habla de una persona justa, dice la palabra de Dios. Por otro lado, si alguien justo renuncia a su justicia y actúa mal, ojo y cuidado, alguien justo actúa mal, si hace todas las cosas detestables que hace el malvado, dice la palabra de Dios, ¿seguirá vivo? Un justo que hace cosas malas, ¿seguirá vivo? Dice la palabra de Dios, ninguno de sus actos justos serán recordados. Morirá por su infidelidad. ¿Por qué es una infidelidad, hermano? Alguien justo, alguien bueno, que haga cosas de repente malas. Es una infidelidad, es una traición, se podría decir así. Dice la palabra de Dios, por el pecado que ha cometido. Pero ustedes dirán, el camino de Yahvé es injusto. ¿Cuántas personas no han dicho, no han mencionado que el camino de Dios es injusto? Cuando no es injusto. El camino de Dios es el camino perfecto que tenemos toda la humanidad. Es el camino que tenemos que seguir por medio del Señor Jesucristo para la salvación, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Escucha, por favor, oh casa de Israel. ¿Es mi camino el que es injusto de veras? ¿Tú crees que mi camino es injusto? Hermano, ¿tú crees que el camino de Dios es injusto en realidad? ¿O qué es lo que pasa? Dice la palabra de Dios. ¿Acaso no son sus caminos de ustedes los que son injustos? ¿Acaso tu vida, tu camino que has transcurrido, no es la que es injusta? Porque lo que te está matando, lo que te está llevando a la muerte, es todo lo malo que tú has cometido en tu vida. Eso es lo que te está causando la muerte. No es que el camino de Dios te esté causando la muerte. No, hermanos. El camino de Dios es vida para todos nosotros. Para todos el camino de Dios es vida. Pero tu camino que tú has llevado en tu vida desde que naciste, tuviste uso de razón hasta la actualidad que te encuentras ahorita, es lo que te está llevando a la muerte, hermanos. Por eso es que hoy Dios te dice claramente y te lo está diciendo. ¿Es mi camino el que es injusto? ¿Acaso no son los caminos de ustedes, de su vida que han vivido, los que son injustos? Sus caminos son los que están llevándolos a la muerte por todo lo que han hecho. Pongámonos a reflexionar el camino que hemos transcurrido en nuestra vida, hermanos, y veamos todo lo que hemos hecho. Y nos daremos cuenta que en realidad nuestros caminos que hemos vivido son los que nos están llevando a la muerte. Y Dios no quiere que tú mueras, Dios quiere que tú vivas. Por eso quiere que te alejes de esos caminos, arrepintiéndote y dejándolos atrás y siguiendo el camino correcto que Dios quiere que sigamos, que es el camino del Señor Jesucristo, para que así podamos vivir. Si alguien justo renuncia a su justicia y actúa mal, morirá por eso. Morirá por sus propias malas acciones. Morirá por sus propias malas acciones. Cada uno de nosotros moriremos si no cambiamos. Fíjate bien, hermanos, que quede bien claro. Nosotros mismos moriremos si no cambiamos nuestra manera de vivir, si no nos alejamos de todo lo malo que hemos cometido y nos transformamos al camino que Dios quiere que nos transformemos, que es el camino de su vida, el camino del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que si no cambiamos, entonces sí nosotros moriremos por nuestros propios pecados, hermanos. Tú estás vivo, yo estoy vivo. Tenemos la oportunidad de cambiar, hermano. Y Dios nos lo dice. Hay que esforzarnos, hermanos, por cambiar como Dios quiere que cambiemos. Porque la justicia de Dios no se compra con ningún precio.
La justicia de Dios se gana haciendo lo que es correcto y lo que Dios quiere que tú hagas correctamente en tu vida, hermanos. Así es como se gana la justicia de Dios y se gana el poder seguir viviendo como Dios quiere que tú y que yo vivamos, hermano. Pero la justicia de Dios no se compra. Eso que te quede bien claro. Hay que ganarlas haciendo las cosas correctas como realmente se tienen que hacer y como Dios quiere que las hagamos, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pero la casa de Israel sigue diciendo, el camino de Yahvé es injusto. Oh casa de Israel, ¿de verdad son mis caminos los que son injustos? ¿Acaso no son los caminos de ustedes los que son injustos? Reflexiona. El camino de Dios no es injusto. El camino de Dios es vida. Tu camino tuyo, hermano, el que tú has caminado en toda tu vida, es el que es injusto. Y ese camino es el que te está llevando a la muerte. Pero hoy Dios te dice y te habla, aléjate de ese camino, arrepiéntete de lo malo y déjalo atrás y sigue mi camino que yo te estoy poniendo, porque el camino que yo te estoy poniendo es para que tú vivas. Y ese camino, ¿cuál es? Es el de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, yo juzgaré a cada uno de ustedes por sus actos y por sus caminos en su vida. Oh casa de Israel, afirma el Señor soberano, Yahvé. Por eso, abandonen, sí, abandonen por completo todas sus ofensas, para que éstas no sean obstáculo que los haga culpable y les cause la muerte. Fíjate qué palabras, cómo nos habla Dios de claro, o sea, más claro ya no se puede. Otra vez, por lo tanto, yo juzgaré a cada uno de ustedes por sus actos y sus caminos que han llevado en su vida. Oh casa de Israel, afirma el Señor soberano Yahvé. Abandonen, les digo, sí, abandonen por completo todas sus ofensas, para que éstas no sean un obstáculo que los hagan culpables y les cause la muerte. Líbrense de todas las ofensas que han cometido, líbrense. ¿Cómo nos vamos a librar de todas las ofensas que hemos cometido si ya las cometimos, hermanos? Dios nos ha dicho cómo, alejándonos de ese camino que llevamos y arrepintiéndonos sinceramente de corazón por todo lo malo que hemos hecho, transformándonos y corrigiéndonos al camino que Dios nos ha marcado, que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera como podemos librarnos de todas las ofensas que hemos cometido tú y yo en nuestra vida. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Líbrense de todas las ofensas que han cometido y consigan un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pues, ¿por qué deberías tú de morir? Fíjate qué palabras. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tú deberías de morir? ¿Por lo que has hecho malo? No, hermano. Ese no es motivo para que tú mueras. Grábatelo. Y Dios te lo dice. Si eres malo, si lo eres pecador, si lo eres. Pero ese no es motivo para que tú mueras. No es motivo. Por eso, líbrate de todas tus ofensas. Apártate de ese camino. Y sigue el camino que yo te he dejado para que vivas. Que es el camino, ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿por qué deberías de morir tú por eso? Pero si no cambias, entonces sí vas a morir. Oh casa de Israel, no me causa ningún placer la muerte de nadie. Fíjate, hermanos, Dios te dice, no me causa un placer la muerte de nadie, hermanos. Por muy malo que sea, no le causa ningún placer a Dios. A Dios le causa un placer el que tú vivas. Ese sí es un gran placer y una gran alegría, y es lo que Dios quiere. Que vivas, porque es el placer que le causa a Dios. Pero a Dios no le causa ningún placer el que tú mueras o el que alguien muera, por muy malo que sea. No le causa un placer, le causa un dolor. Así como una madre le causa dolor cuando se le muere un hijo. Es un dolor inmenso. Pues es igual a Dios, hermanos. Por eso Dios no quiere que tú, ni yo, ni nadie muera. Y sigue diciendo la palabra de Dios.
No me causa ningún placer la muerte de nadie, afirma el Señor soberano Yahvé. Así que regresa a mí, regresemos a Dios, regresemos a nuestro Creador, regresemos a nuestro Padre Dios Yahvé como Él quiere, para que así podamos vivir, mis hermanos. Y con esas palabras terminamos. Así que regresa a mí, dice Dios. Tú regresa a mí, para que así puedas vivir. ¿Y cómo vamos a regresar, hermanos? Limpiándonos, alejándonos de todo lo malo que hemos hecho, arrepintiéndonos de nuestros errores. Así es como vamos a regresar a nuestro Padre Dios Yahvé, arrepentidos por todo lo malo que hemos hecho y transformándonos a la vida que Dios quiere que nos transformemos, que es a la vida eterna. Y esa vida la vamos a conseguir siguiendo el camino que Dios nos ha dejado y que es el camino de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal, reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndole la cordial invitación, mis hermanos, que en cada video les hago. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Acojámosla en nuestras manos y metámosla en nuestro corazón. Pero también pongámosla en práctica. Porque al ponerla en práctica vamos a ir cambiando como Dios quiere que cambiemos. Que quiere que nos alejemos de lo malo y nos transformemos a lo bueno que Él quiere que hagamos. Pero lo vamos a ir logrando poniendo en práctica las palabras que Dios nos dice día a día, mis hermanos. Bien, mis hermanos, me despido haciéndole una oración a mi Padre, el único y Dios verdadero Yahvé. A nuestro Padre amoroso que nos ama y nos quiere y se preocupa porque tú y yo vivamos. Papito hermoso, Padre mío, te pido humildemente por el amor de tu Hijo que nos ayudes a que realmente nos alejamos de ese camino que tú sabes que tenemos cada uno de nosotros, ese camino que nos está llevando a la muerte por los errores que hemos cometido de una y otra manera. Ayúdanos a alejarnos y ayúdanos a que sigamos el camino que tú nos has dejado, que es el de nuestro Señor Jesucristo y que nos va a llevar a vivir eternamente. Te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. También, papito hermoso, hoy en este día queremos alabarte y glorificarte y darte las gracias por todo lo que hemos recibido, reconociéndote a ti y ante toda tu creación, que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es gracias a ti, porque tú nos lo has dado, oh Padre Yahvé. Y sabemos que no podemos pagarte, porque no hay dinero con que pagarte. Pero sí podemos ser agradecidos y queremos agradecerte por medio de esta alabanza, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Muéstrame tu camino, oh Señor. Santifícame, usa mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti. Déjame vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino, oh Señor. Santifícame tus cosas por mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, una forma de vivir, que tu reino venga a mí.
aposento me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar mi corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto una aventura. Tanto soñé, encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino, oh Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, en mi forma de vivir. Tu reino venga a mí. Deja de un aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. ¿Cuántos pertenecen al Señor? Levanta tus manos y díselo con todo tu ser. Te pertenezco. Te pertenezco, Señor. En tu tiempo me encontraré contigo. Y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Pertenezco, Señor. Pertenezco, Señor. Pertenezco, Señor. Pertenezco, Señor. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense y protéjanse de las garras de Satanás, que anda suelto por todos lados devorando y destruyendo vidas. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo, y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a que cada día podamos caminar por el camino que Dios quiere caminar, que es el Señor Jesucristo y que nos va a conducir hacia la vida eterna. Amén.